Ya, nos queda la última unidad del curso, que es diseño de hormigón armado en flexión. Así que voy a hacer una clase bien cortita sobre la teoría del diseño en hormigón armado en flexión. Vamos a partir como de lo más sencillo para que todos lo entiendan. Entonces, cuando nosotros tenemos una viga que está sometida a una carga, o como que es fácil como imaginarse, o la primera intuición que tenemos es que la parte superior de la viga queda en compresión y la parte inferior de la viga queda en tracción, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? De nuevo. Cuando sucede una flexión en un elemento estructural, es fácil como imaginarnos que la parte de arriba queda en compresión y la parte de abajo de la viga queda en tracción. ¿Sí? O sea, podríamos imaginarnos el esfuerzo de flexión como un esfuerzo combinado de compresión y tracción. Cuando alguien curva algo, o lo flecta, o lo rota, lo que está haciendo en el fondo es generando que una parte de la sección de ese elemento quede sometido a compresión y la otra parte quede sometido a tracción. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, cuando nosotros siempre hemos como partido de la base de que el momento flector, que es en el fondo eso que está ahí, digámoslo, como el diagrama de momento flector, esa magnitud que nosotros estamos viendo ahí, en el fondo es la suma de las fuerzas que actúan sobre la viga multiplicada por la distancia a un punto donde medimos ese momento flector. ¿Ya? Pero lo que nosotros podemos también deducir es que ese momento flector es la acción o el producto de la acción de este par de fuerzas de compresión-tracción. O sea, si yo en esa imagen que veo ahí, yo sé que por acción de estas cargas que están siendo aplicadas acá, la parte de arriba queda traccionada, ¿verdad? Y la parte de abajo la parte de arriba queda comprimida y la de abajo traccionada, se genera ese par de fuerzas, ¿verdad? Entonces, yo puedo asumir, como se ve en este como dibujito, que ese momento, esa fuerza de momento, es el resultado de ese par de fuerzas de compresión-tracción. O sea, tengo una fuerza de compresión que actúa hacia allá y una fuerza de tracción que actúa hacia acá y eso genera una rotación. ¿Sí? Entonces, ese momento flector es lo que yo veo cuando yo mido el momento flector en el diagrama de momento flector, que tiene valores de m igual 0 en los extremos, ¿verdad? Y es máximo en el centro, justo ahí. ¿Sí? Y va aumentando desde el extremo hasta el centro, disminuyendo del centro al extremo. Yo puedo decir de que en el fondo lo que está pasando es que se generan compresiones, fuerzas de compresión y de tracción que van cambiando esa magnitud a lo largo de la viga. Entonces la compresión-tracción en el extremo es 0 y la compresión-tracción en el centro es máxima. Y después vuelve a ser 0 en el extremo. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, uno podría deducir o imaginarse o proponer, ¿verdad? O teorizar sobre que este momento flector que yo veo expresado en los diagramas de esfuerzo interno de momento flector es producto del par de fuerzas de compresión y de tracción que se genera por acción de esta curvatura o de esta fuerza que se está aplicando sobre la viga. ¿Sí? Lo interesante de eso es que para determinar la magnitud de ese momento flector que ahí se genera, bastaría simplemente con multiplicar la magnitud de la fuerza de compresión por la distancia al eje neutro y multiplicar la fuerza de tracción por la distancia al eje neutro, entendiendo que el momento es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la sección multiplicada por la distancia a un punto. Entonces, ¿F3 fuerza o tracción?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo mido el momento, por ejemplo, en torno a donde está siendo aplicada la compresión, yo puedo decir que la distancia entre el par de fuerzas le voy a denominar la distancia D, que es lo que aparece ahí. ¿Sí? Entonces, si yo mido el momento en torno a ese punto que está ahí, yo voy a tener que la fuerza de compresión por 0, ¿verdad? Más la fuerza de tracción por D es igual a la sumatoria de momentos. ¿Sí? Por lo tanto, el momento va a ser igual a la fuerza de tracción por la distancia D. ¿Ya? Entonces la distancia era la distancia entre el par de fuerzas. Entre el par de fuerzas, no en total. No el total. Ya. Ahora, ¿cómo yo sé esa distancia D? Porque no es evidente, en el fondo, dónde está esa distancia D. Porque esa podría estar, uno como podría decir, ah, no, pero está en los bordes. Y D es igual a, ¿cómo se llama esto? Al alto de la vida. ¿Ya? Pero eso no es así. Y no es así porque cuando tenemos, hay otra cosa que se llama la tensión de compresión o de tracción, ¿verdad? Y nosotros sabemos que se genera una distribución triangular de tensiones cuando hay una viga o cuando hay flexión. Esto quiere decir que si yo parto del eje neutro y me voy a la fibra más comprimida, en el eje neutro la tensión de compresión va a ser 0. Y cuando yo estoy más lejos del eje neutro, hacia la fibra más comprimida, la tensión de compresión va a ser máxima. Lo mismo hacia abajo. Si yo parto en el eje neutro, la tensión de tracción en el eje neutro es 0 y después va aumentando hasta llegar a la fibra más traccionada. Si es que lo quieren ver de otra manera, o sea, lo podemos ver incluso de otra manera. Podríamos decir de que las fuerzas de compresión y de tracción, ¿verdad?, actúan sobre áreas distintas, ¿ya? La fuerza de compresión actúa sobre el área que está ubicada en la parte superior de la viga y la fuerza de tracción actúa en la parte que está ubicada en la parte inferior de la viga, ¿sí? Y la presión que se genera ahí, o sea, cuando yo distribuyo la carga de tracción en el área, ¿verdad?, me va a generar una tensión. Acuérdense que la tensión sigma se define como P, lo voy a poner como F partido por el área, ¿sí? Entonces, de esto voy a tener dos tensiones. La fuerza de compresión partido por el área que está sometida a compresión me va a dar la tensión de compresión. Y la fuerza de tracción partido por el área que está sometida a la tracción me va a dar la tensión de tracción. Donde eso va a ser el área de tracción, ¿verdad? Y lo que estoy marcando en azulito va a ser el área de compresión. ¿Sí? Ya. Ahora, la distribución de la tensión no va a ser homogénea, sino que tiene una distribución triangular, ¿verdad? Que en el fondo es que la tensión se distribuye así. En el eje neutro es 0, ¿verdad? Y va aumentando en la medida que yo me alejo del eje neutro, tanto para la parte comprimida como la parte traccionada. Lo bacán de una distribución triangular es que los triángulos tienen un centro de gravedad. O sea, un punto en donde sucede que si yo aplico la fuerza en ese punto, el triángulo va a quedar dividido en dos áreas de igual magnitud en área. ¿Ya? Entonces, si yo sé que la altura del triángulo es A, yo sé que
esta distancia que está acá es 1/3 de A. ¿Sí? ¿No? Me encanta el... ¿Ya? Entonces yo podría decir que D, o sea, la distancia que hay entre los dos fuerzas de tracción y compresión, va a ser igual a 2 veces 2/3 de A. O también podría decir que D es igual a H menos 2 veces 1/3 de A, donde H es la altura total de la viga. ¿Me siguen? ¿O no? Donde H es esto. ¿Sí? Entonces, también sé que H es 2 veces A, por lo tanto A es igual a H medios, y si yo reemplazo me va a quedar que D es igual a 2/3 de H finalmente. La distancia entre el par de fuerzas va a ser igual a 2/3 de la altura real de la viga. ¿Sí? O sea, si esto que está acá es H, entonces la distancia entre el par de fuerzas va a ser igual a 2/3 de H. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el hormigón armado? Esto es así, de hecho, para todas las vigas que tienen secciones regulares. ¿Ya? Sin embargo, en el hormigón armado, si bien se da la misma situación en donde tengo la parte de arriba flexo comprimida, en la parte de abajo no tengo un área flexo traccionada, sino que lo que tengo son enfierraduras. Entonces, la distribución de tensiones internas no es una distribución triangular, sino que es una distribución como la que se ve ahí, donde en el fondo yo tengo una parte que es un área que está flexo comprimida y en el otro extremo tengo solamente una carga puntual que está flexo traccionada. ¿Ya? Y también en el fondo yo puedo calcular el momento igual que como yo lo había como se calculó anteriormente. Sin embargo, ahora el valor de D ya no lo conozco, ya que es la distancia entre el par de fuerzas. Ya. Entonces, entonces, ¿cómo nosotros lo podríamos hacer? Y de aquí se deduce la fórmula para calcular el momento nominal o la resistencia nominal de un elemento sometido a flexión en hormigón armado. Es decir que la fuerza de compresión y la fuerza de tracción están en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de ambas fuerzas es 0. O sea que la fuerza de compresión tiene la misma magnitud que la fuerza de tracción. Por lo tanto, Fc, que es la fuerza de compresión, es igual a la fuerza de tracción. Pero también sabemos que para que ocurra el fallo del material, la enfierradura debe alcanzar la tensión de fluencia del acero, sigma I. ¿Ya? Que podríamos considerar para estos efectos sigma I igual a 2800 kilogramos partido por centímetro cuadrado, que es como el valor característico del acero de refuerzo.
¿Ya? Y por otra parte, para que falle el hormigón, también sabemos que para que falle el hormigón, este debe alcanzar la tensión de rotura F'C. ¿Sí? Que podría ser, por ejemplo, en un hormigón calidad G30, F'C F'C va a ser igual a 300 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un elemento sometido a flexión falla cuando la parte flexo-comprimida alcanza la tensión de rotura del hormigón, ¿ya? Si es un G30, 300 kilogramos por centímetro cuadrado, y cuando la parte, o sea, cuando la enferradura, que es la parte flexotraccionada, alcanza la tensión de fluencia del acero, de refuerzo, cuyo valor característico es de 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y también sabemos que la tensión es igual a la fuerza partido por el área. Por lo tanto, si yo sé que en el estado último antes de la falla sucede que FC es igual a FT y FC es igual a la tensión de compresión por el área sometida a la compresión, y eso va a ser igual a la tensión de fluencia del acero por el área del acero, ¿ya? Y además sabemos que la tensión de compresión máxima que se puede desarrollar en el elemento estructural es F'C multiplicado por el área, y la tensión máxima es la tensión que se puede suscitar en la parte flexotraccionada, es la tensión de fluencia del acero, Fi por AS. Y también sé que el AC, que en el fondo el área de acero que está sometido a la compresión, es igual a B, que es el ancho de la viga, por A, ¿verdad? Que es la distancia de la parte flexo comprimida. O sea, FC es igual a B por A igual a FI por AS. Yo podría, en el fondo, en esta como fórmula que está acá, si ustedes se fijan, yo conozco todo excepto una cosa. Conozco el ancho, conozco F'C, conozco Fi y conozco AS. Conozco el área de acero, conozco la tensión de fluencia del material la tensión de fluencia del acero de refuerzo. Conozco el ancho de la viga, conozco F'C, que es la resistencia característica del hormigón a la compresión. Lo que no conozco es
la distancia A, que es en el fondo la parte que efectivamente está flexo comprimida. Entonces, puedo despejar A y decir A es igual a FI por AS partido por F'C por A. Perdón, por B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, o sea, esto que está acá, eso, pasa dividiendo allá. ¿Ya? Ya. Pero también sé de la fórmula anterior, o sea, de lo que vimos anteriormente, que M es igual a la fuerza de tracción por D. O sea que el momento que se desarrolla en la viga es igual a la fuerza de tracción por D, siendo D, ¿cierto?, la distancia que existe entre el par de fuerzas. ¿Ya? Y si yo tengo esta configuración, o sea, esa geometría, donde A es la distancia que está flexo comprimida y D es la distancia que hay de aquí a acá, o sea, de la fibra más flexo comprimida hasta donde está la enfierradura, yo puedo decir de que la distancia entre el par de fuerzas, ¿verdad?, es igual a la fuerza de compresión actúa justo en A medios. Entonces, si yo tengo este valor, que es la distancia entre la fibra más flexo comprimida hasta la enfierradura es D, entonces la distancia entre el par de fuerzas va a ser igual a D menos A partido por 2. Entonces aquí puedo reemplazar D menos A partido por 2. Y nuevamente, yo sé que Ft, que es la fuerza de tracción máxima que se puede desarrollar en la viga, va a ser igual a a Fi por el área de acero. Y por otra parte, A, ¿verdad?, lo puedo reemplazar por el valor que está acá. ¿Sí? Y eso me va a quedar que M, o sea, el momento, va a ser igual a Fi por AS por D menos Fi por AS partido por F'C por B, y eso multiplicado por 2. Porque ese 2 que está acá pasa multiplicando la parte de arriba al dividir. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula, que está ahí, yo puedo determinar el momento nominal de una sección de hormigón armado sometido a la flexión. Donde el momento nominal va a estar determinado por la tensión de fluencia del acero por el área de acero multiplicado por D, que es la distancia desde la fibra más comprimida hasta la fibra más traccionada, menos el producto de Fi, que es la tensión de fluencia del acero de refuerzo, por el área de acero de refuerzo, AS, por 2, dividido por la resistencia característica del hormigón a la compresión, por B, que es el ancho de la viga.
Y falta agregar una pequeña cosa que viene de los ingenieros o del saber como práctico, ¿ya? Que tiene que ver con que los ingenieros determinaron que era importante que la parte flexo comprimida no fallara al mismo tiempo que la fluencia, que sucede la fluencia de la parte flexotracción, de la enferradura que está sometida a flexotracción. ¿Y esto por qué es? Porque el acero es dúctil. Esto quiere decir que es capaz de recibir deformaciones permanentes sin romperse, mientras que el hormigón es frágil. ¿Ya? Entonces lo que dijeron es, la viga puede resistir un poquito más sin romperse, ¿ya? Si es que nosotros hacemos que la enferradura, o sea, que la parte flexo comprimida no alcance la falla al mismo tiempo que ocurre la falla en la parte flexo comprimida. Entonces lo que determinaron los ingenieros fue decir, ya ok, entonces en vez de utilizar la resistencia característica del hormigón a la compresión completa, vamos a utilizar solamente un 85% de la resistencia del hormigón completa. Entonces aquí le pusieron un factor de 0.85. Pero espérense. No, el 2. El 2, perdón, queda abajo. Ya, ahí sí. Ya, entonces, y esto, ese 2 por 0.85 se puede obviamente multiplicar al tiro y nos va a quedar que esto va a ser igual a FI por AS por D menos FI por AS partido por 0.85 por 2. No, pero espérate. Sí, por 1.7. Pero esperen que yo quiero hacer esto queda por 1 partido por 1.7 por FI por AS partido por F'C por B. Y lo anoté así porque en el fondo ese 1 partido por 1.7, 1 dividido 1.7, lo podemos anotar como 0.58. Para que quede más fácil en el fondo la fórmula. Profe, ¿dónde es? El 0.588. Ya. Profe, ¿Ah? ¿dónde viene el 0.58? Ya, porque en el fondo te queda A, es un medio de A. Es la mitad de A. Ya, pero A es FI por AS partido por F'C por B, ¿verdad? Entonces te queda FI por AS
partido por F'C por B por 2. ¿Ya? Pero lo que los ingenieros determinaron era que no era bueno que la falla del hormigón ocurriera al mismo tiempo que la fluencia del acero, sino que había que darle un margen para que en el fondo sucediera la fluencia del acero y que una vez que ya sucede la fluencia del acero, recién ahí falla el hormigón, ¿ya? Para que darle ductilidad a la estructura. Entonces dijeron ya, para hacer eso vamos a reducir la resistencia característica del hormigón en un 15%. O sea, lo multiplicaron por 0,85. Entonces ahí te queda 2 por 0,85 que es 1,7. Pero te queda 1 dividido 1,7. Y 1 dividido 1,7 da 0,58. Y toda esta explicación es para determinar en el fondo de dónde sale la fórmula que determina la resistencia nominal del hormigón. Ya, y lo último que tenemos que saber es que es esto. Lo voy a... ¿Ya? Que hay una cuantía mínima de AS según la norma. Y en el fondo lo que dice es que la norma establece que la cantidad mínima de acero que puede tener un elemento sometido a flexión va a ser igual a 0,25 de la raíz de F'C por B por D partido por Fi, donde F'C y Fi tienen que estar expresados en megapascales. Y eso serían todas las fórmulas que necesitan para esta unidad.